Estamos con el especialista en infraestructura vial de la FDCS, como lo anunció Ciro Salazar Valdivia. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias y gracias por el interés en este informe que esperamos contribuya a mejores proyectos. Definitivamente, más allá de de una gran contribución que puede hacer, es una mirada a la realidad de lo que ustedes han podido hacer y del análisis que nos va a llevar este informe. Yo quiero primero saber cuáles son los 5 proyectos viales que beneficiarían, como dice este informe, al narcotráfico y a la minería ilegal, que es muy golpeado en este momento, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Así es, nosotros analizamos una muestra de proyectos, 3 en Loreto, 2 en Ucayali, los 5 van hacia zonas de frontera. Quizás en el caso de Loreto el proyecto más conocido sea el Bellavista, el Estrecho. Inicia al norte de Iquitos y se extiende hasta el Estrecho que está en la cuenca del Putumayo, ¿no? Hay otro proyecto más pequeño que es conocido como Napo Putumayo, que también va a esa frontera con Colombia. Luego tenemos un proyecto también relativamente pequeño que se llama Genaro Herrera Colonia Angamos, también en Loreto, pero en la frontera con Brasil, con el río Yabarí, que es frontera natural entre Brasil y Perú. Y finalmente 2 proyectos en Ucayali, una vía que es la Pucallpa Cruzeiro, que es un proyecto casi, podemos decir, zombie, porque de tiempo en tiempo se trata de reflotarlo, pese a que hay análisis económicos que dicen que no es un proyecto viable. Y finalmente el proyecto que consideramos más riesgoso, después vamos a ver por qué, que es el corredor Pucallpa-Puerto Obreu, que también va hacia zona de frontera y que efectivamente se puede vincular a varias zonas cocaleras. Ahora, yo quiero saber de qué manera estos proyectos beneficiaría al narcotráfico y a la minería ilegal, en cuánto abarcaría, cómo es el hecho, en dónde se encuentran, están en el límite fronterizo, cuál es el beneficio que tendrían este tipo de actividades ilícitas, ilegales. Ok. Lo que nosotros, a partir de nuestro análisis que parte de información del propio Estado peruano, información periodística y también algunos reportes y testimonios de actores locales en Loreto y en Ucayali, lo que concluimos es que estos 5 proyectos van a facilitar las cadenas logísticas de estas economías ilegales. Y eso significa que van a poder tener más rutas para su provisión de insumos, es decir, maquinaria, combustible, agentes químicos, etcétera, y también más rutas para la exportación, ya sea hacia Colombia o hacia Brasil. Entonces, es una ventaja logística, si lo queremos decir en pocas palabras, porque le estamos dando más rutas a estas economías. Y yo creo que algo importante precisar, Mayra, esta relación, si bien es cierto, no es nueva, porque la Intervención Icasur hizo eso con la minería ilegal en Madre de Dios. Ahora quizás el escenario es un poco más complicado porque ahora tienes organizaciones criminales poderosas que tienen presencia en Loreto y en Ucayali, ¿Cómo ¿no? cuáles? Disidencias de las FARC, las disidencias de las FARC, que hay 2 o 3 grupos, ¿no? El Comando de Frontera, el Frente Carolina Rodríguez, etcétera, que están en toda la cuenca del Putumayo. Y en el caso de Ucayali, tienes al Comando Bermelo, que es prácticamente quien tiene el control del estado de Acre, ¿no? De la economía ilegal en el estado de Acre, el estado vecino de Acre, y que es una organización gigantesca, incluso más grande que las disidencias. ¿De Y, minería ilegal o de narcotráfico? Perdónenme. a ver, por ejemplo, las disidencias FARC están en ambos negocios, y hay reportes de que las organizaciones brasileras también están en ambos negocios, es decir, narcotráfico y minería. Y algo que me parece importante, nosotros no hemos entrado a discutir en qué medida hay control territorial, porque eso implica, digamos, un análisis más de campo e incluso Exacto. información de inteligencia. Pero Exacto, sí, porque permíteme 5 segundos, Ciro, para poder sí, entrar en claro. contexto. Cuando tú dices que beneficiaría con el trayecto esto, estamos haciendo cuenta que acá no hay un control territorial por parte de la policía, del servicio de inteligencia, ¿no? De las fuerzas de inteligencia que ven justamente estos temas. Estamos descartando porque si esto ha avanzado es justamente porque no vemos un trabajo de ellos o porque muchas veces, lamentablemente, y lo voy a decir, están confabulados.
hay informes que son de relativo fácil acceso de la policía o fuentes militares donde se reconoce que hay un control del territorio de estas organizaciones en zonas de frontera. Pero lo que sabemos también es que, por ejemplo, en la cuenca del Nanay, en Loreto, que está a más de 300 kilómetros de la frontera con Colombia, hasta ahí ingresan las disidencias de las FARC. Eso no quiere decir que ellos controlen todo el territorio, o sea, la mitad de Loreto, no podemos decir eso, pero tienen presencia a cientos de kilómetros de distancia de las fronteras. Entonces, estas vías no solamente en realidad van a contribuir a esta logística en Loreto y Ucayali, sino también hay zonas cocaleras en San Martín, en Huánuco, en Junín, incluso en Cusco, que se van a beneficiar porque, así es, desde el BRAE incluso se podría beneficiar con la logística de las vías que se planean construir en Ucayali. Si bien es cierto, estas alertas, esta es una alerta que nosotros consideramos muy grave, esta es la mitad del informe. La otra mitad tiene que ver en cómo hacer para evitar esos riesgos, ¿no es cierto? Porque nuestro informe, si bien es cierto, es muy grave la alerta, no nos permite decir que estas carreteras no deban construirse, pero sí que estos riesgos tienen que identificarse desde el planeamiento. Ahora, yo quiero saber, estas iniciativas viales, ¿por quién ha sido planificado? ¿Son proyectos públicos, Ciro? A ver, en realidad son proyectos, sí, son proyectos del Estado que están a cargo de distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, estos cinco proyectos viales, sí. ¿A cargo de quién están? Por ejemplo, el proyecto que está actualmente caminando, que está en ejecución, que es Bellavista al Estrecho, ¿no? Que parte al norte de Iquitos, está a cargo de Provías Nacional. Provías. Así es. Hay también, el de Bellavista, ¿no? Así es, Bellavista al Estrecho. ¿Ya? Por ejemplo, la otra vía que es Genaro Herrera, Colonia Angamos, más o menos al sur de Loreto, está a cargo de Provías descentralizado. Pero digamos, son varios actores los que intervienen ahí. Pero es del gobierno central directamente y de los ministerios, ¿no son gobiernos regionales? Hay una carretera que es la Napo-Putumayo, que es más chica, que está a cargo del gobierno regional de Loreto. ¿Cuál? Perdón, no la tengo. O que también se conoce como Puerto Arica Flor de Agosto. Ah, ok. Esto está a cargo del gobierno regional de Loreto. Así es. También tenemos esta ruta Pucallpa-Breu, que es una ruta que en realidad involucra dos rutas de Ucayali y que hay un tramo de ese proyecto que es una iniciativa del gobierno regional de Ucayali, ¿no es cierto? Entonces tenemos distintos niveles de gobierno. ¿Y la otra de Cruzeiro do Sul? Ah, ok. Eso es una vía nacional. Es una vía nacional, a cargo del gobierno nacional. Ya. Y si bien es cierto, están varios actores involucrados, hay un común denominador y en realidad eso se puede extender a muchos otros proyectos viales. No parten de una planificación. Por ejemplo, no han hecho ningún tipo de estudio de ver cuáles son los pros, los contras, las ventajas y desventajas para hacer una infraestructura o un expediente que sea de manera viable y de menos peligro. Para que te des una idea, la vía Napo-Putumayo, ¿no? o Puerto Rico Flor de Agosto, partió de una idea del presidente Belaúnde, que una vez estuvo de viaje por allá y dijo, vamos a conectar estas dos cuencas, que sea el proyecto, y desde ahí la gente viene, por parte de la población viene reclamando este proyecto, pero no porque se haya hecho una evaluación mínima de a ver cuál es la lógica de esta conectividad. Claro. Y el otro proyecto, por ejemplo, Pucallpa-Puerto Breu, involucra algunas secciones que el propio gobierno regional de Loreto reconoce que tienen un origen ilegal e informal, pero que el gobierno regional de Loreto reconoce que este proyecto que está siendo realizado por el gobierno regional de Ucayali tiene algunas iniciativas ilegales. Esa ruta incluye, por ejemplo, la UC 105 y la UC 112. Yo recuerdo que en el caso de la UC 105, en el plan vial departamental de Ucayali, el gobierno regional reconocía que tenía secciones que habían sido hechas por taladores ilegales, ¿no? O por madereros sin mayor control, ¿no es cierto? O sea, hay un reconocimiento, y eso para cualquier persona que más o menos conoce estos temas sabe que muchas rutas se han formalizado pero tienen un origen informal o ilegal.
Por ejemplo, de Puerto Arica, ¿no? El Gore de Loreto no reconoce ahí que puede haber algún antecedente. Y hago esta pregunta justamente porque no se ha tomado en cuenta entonces los antecedentes de afectación en cuanto al narcotráfico y a la minería ilegal, que es algo que se viene luchando hace muchísimos años y al parecer se les está no dando más facultades, si es que se les va a ampliar y se les está abriendo las puertas con un terreno mucho más amplio. ¿No han tomado en cuenta estos antecedentes de lo que se viene luchando? Precisamente ese es uno de los puntos de nuestro informe. Lo que tratamos de decir es que hay evidencia que te dice que si tú solamente haces la carretera y te vas, quien puede tomar más ventaja de eso son actores ilegales y quizás algunos comerciantes, pero la población no va a tener mayor beneficio. Las lecciones aprendidas que hay nos dicen que tú tienes que hacer la vía, pero también telecomunicaciones, proyectos de desarrollo productivo, fortalecer seguridad, capacitar a funcionarios públicos. Si tú vas con todo ese paquete, con ese combo completo, entonces el proyecto se puede traducir en beneficios tangibles para la población. Si tú solo haces la carretera y te vas, que es lo que suele pasar, quien se va a beneficiar principalmente es el ilegal. Entonces, la historia es larguísima. La Marginal de la Selva, la Federico Basadre, Iquitos Nauta, etcétera. Pese a esos, digamos, antecedentes, y en realidad acá no podemos echar toda la culpa a los gobiernos regionales o municipales. En realidad yo diría que quien primero debe cambiar la forma de hacer las cosas es el gobierno nacional, tanto el Totalmente. sistema de inversión pública como la forma como se planifica. Incluso ahí hay un rol que puede tener CEPLAN, ¿no? Es parte de nuestras propuestas que CEPLAN ayude con metodologías para que los gobiernos subnacionales puedan incluir este riesgo y que eso influya en la forma como planifican, ¿no? Claro, No pero este plan va de la mano con una verdadera descentralización. Este centro de planificación va de la mano con ello, pero en el Perú, lamentablemente, si se da cuenta, no existe esa descentralización. Por eso, si tú me mencionas esos 5 proyectos, estamos dentro de una ejecución de un gobierno regional y de un gobierno central, pero me imagino que el gobierno regional viene por iniciativa también del gobierno central. Claro, ahora, ten en cuenta que un gobierno municipal o provincial o regional hace un regional, puede hacer su plan vial departamental, tiene la capacidad de Claro. hacer una planificación y en función a ello priorizar proyectos, tiene las facultades. Lo que pasa es que no tiene los criterios para incorporar el riesgo de ilegalidad. Eso no lo tiene, nadie se lo ha dado, entonces no lo puede inventar. Eso debería nacer del gobierno nacional, por ejemplo, Entonces, ¿no? hablamos de que no hay una descentralización, de que existe ese plan, pero que no existe facultades para hacerlo viable. Claro, digamos, ahí esa debería ser fortalecido del gobierno nacional para que ellos estén en capacidad de mejorar ese planeamiento, incluyendo este tipo de variables como la ilegalidad, ¿no es cierto? Claro, Tiro, permíteme, ¿cuánto ha ganado de territorio, de terreno en la Amazonía peruana estas actividades ilegales? El narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, que al final conllevan a lo mismo, ¿no? Actividades ilícitas. Mira, ahorita, por ejemplo, si lo queremos ver en hoja de coca, que es algo en lo que hay información oficial, la superficie actual es 92.000 hectáreas. 92, 93, creo, ¿no? Sí, un nivel comparable lo puedes En encontrar, todo el tendrías Perú, que ¿verdad? ¿Perdón? En todo el Perú es esa En cantidad. todo el Perú, pero Exacto, principalmente es en selva y ceja de selva. exacto, Un sí. nivel comparable tendrías que retroceder hasta 1996, 95, es decir, hemos retrocedido casi 30 años. En todo ese Ajá. lapso de tiempo ha venido creciendo la superficie de coca. Claro, porque estaba en treinta y tantos, 26, si no me equivoco, y ha aumentado muchísimo. Así es. Y Pero de precisamente ahí a Loreto, lo que está autorizado, a lo que verdaderamente sale y hay, ¿cuánto ha ganado el terreno estas actividades? claro, o sea, en los últimos 6 o 7 años se ha duplicado la superficie. Y en Ya. el caso de la minería ilegal, también se ha expandido a varias zonas. Hace poco se ha descubierto algunas cuencas en Ucayali donde no se tenían reportes previos de minería, como es la cuenca de la Guaitía, por ejemplo. ¿Mm? ¿En Entonces dónde? son ¿En negocios qué en parte, en qué región? expansión. El río Aguaitía en Ucayali. Ah, ya, ok.
Hace poco se ha reportado también. Entonces son economías en expansión. Pero no solo eso, o sea, lo que yo quisiera resaltar es que no son pequeños grupos de narcotraficantes o mineros. O sea, ya ahora hay organizaciones enormes, gigantes como las brasileras que están detrás de esto. Entonces, tanto más importante planificar mejor las intervenciones públicas para que, por ejemplo, en el caso de las carreteras, no ayudarlos. O sea, es lo peor que podemos hacer. Con dinero público, favorecer su logística. Está bien hacer las carreteras, eso no se puede cuestionar, pero tienes que tomar en cuenta esos riesgos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea del informe también. Totalmente, como tú dices, y esto no es que nos intimide ni nos asuste para nada, pero no estamos hablando de organizaciones criminales comunes o lo que normalmente nosotros nos referimos. Estamos hablando de otro tipo de organizaciones internacionales prácticamente, que son muy grandes y dentro de la grandeza que tienen son muy peligrosas también, que va a haber mucha afectación. Ahora, yo la última vez que te entrevisté, Ciro, fue justamente para tocar la ley forestal y Correcto, sí. de fauna, La modificatoria de la ley forestal. sí, exacto. ¿Cuánto ha perjudicado o cuánto no ha ayudado a que esto siga creciendo? Mira, yo no sé si en ese momento cuando tuvimos la entrevista lo dije, pero había un informe que elaboró de vida y lo remitió al Congreso en octubre del 2022, o sea, mucho antes de que finalmente se aprobara esta modificatoria. Y en ese informe de vida dijo, si se aprueba estos términos, va a afectar sustancialmente la política contra las drogas. Y la razón es porque esto va a facilitar, de alguna manera, entre comillas, la legalización o la formalización de la propiedad de cocaleros, ¿no es cierto? Y si Claro. bien es cierto, los cocaleros, los que siembran hojas de coca, no los podemos llamar a priori delincuentes o criminales. Hay gente que busca esta alternativa para percibir ingresos para sus familias y requiere una intervención del Estado para ayudarlos. Pero a partir de eso, evidentemente, se genera toda una economía criminal que conocemos, ¿no? Los que compran y transforman esa hoja de coca. Entonces, si tú vas a facilitar la formalización, o incluso cuando hay estos programas de titulación, que en el fondo era eso, ¿no? Facilitas el tráfico de tierras, etcétera, le vas a dar más combustible a estas economías. Entonces, Es justamente esa por eso te norma hacía la debió tener pregunta, porque ciertos esto candados. es como algo planificado que vienen trabajando de tiempo y que se viene armando, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo y lo que estoy viendo. Y yo recuerdo que el año pasado, ¿y por qué traigo a colación justamente este tema? Porque el año pasado que te entrevisté por ese tema, en diciembre, si no me equivoco, fue, justo se había aprobado esta ley el día Ujú. 14 y recuerdo que el día 13 ustedes saquen sus conclusiones en sus casas, yo voy a describir el panorama. El día 13, la CONFIEP envía una carta al presidente del Congreso solicitando que aborden este tema de manera urgente. La CONFIEP, el día 14, se toca el tema de todos los temas agendados, le dan importancia, ni bien envían la carta, un proyecto de ley de la congresista Elizabeth Medina, justamente de la región de Huánuco. Una congresista a quien yo entrevisté y le pregunté si tenía alguna familiaridad con no muchos sembradores de hoja de coca del río Guayaga. La pregunta le incomodó, no pudo responder bien concretamente. Entonces, ahora vemos un plan estratégico de 5 proyectos viales que habrían, de cierta manera, no estratégicamente estructurado. ¿Para qué? Para perjudicar el Perú. Ahora, la pregunta, yo ya más o menos les di un panorama de la visión que se está dando concreto, con hechos concretos, porque existió esa carta, porque se mostró esa carta, porque se votó, porque existe esa ley, porque todo lo que les estoy diciendo es lo que hay, lo que tenemos. Ahora, ¿en qué etapa está cada proyecto de ser viable estos proyectos viales? Ya. Hay algunos proyectos. El único que está ahí en plena ejecución En es el plena ejecución, Bellavista del Estrecho. que Si es bien es por parte cierto, de Provías. Provías Nacional ha tenido un avance todavía pequeño, de menos del 15%, y los otros proyectos están avanzando muy lento o estancados. Por ejemplo, el de Genaro Herrera, Colonia Angamos, al sur de Loreto, se interpuso una acción de amparo
de una organización de sociedad civil porque tenía que ver con afectaciones a población en aislamiento, indígenas en aislamiento que podían ser afectados por esta carretera. Ahí por diversas razones los proyectos están yendo muy lento. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esto debería ser más bien una oportunidad. Irónicamente o entre comillas, hay que agradecer que estos proyectos estén avanzando muy lento, porque esto nos permite ahora identificar el riesgo y planificar mejor o tomar decisiones. Ok, si es que vamos adelante con los proyectos, ya, pero ¿qué vamos a hacer para evitar que beneficien a los ilegales? O sea, eso involucra, va más allá de las facultades del sector transportes, eso hay que reconocerlo también, no le podemos echar toda la carga a Provías o siquiera a un gobierno regional. Es Esto que Provía viene de involucra un a otros ministerio, del sectores. gobierno central, de decisiones Así centrales. es. Son muchos actores los que deben intervenir para que todas estas intervenciones que te decía que deben hacerse en paquete, en combo, se den al mismo tiempo para finalmente que esto genere desarrollo y iniciativas productivas formales, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ese es el verdadero reto. Definitivamente hay mucho que hablar y mucho que investigar, porque el Perú se cansó de que hagan lo que se les dé la gana, que nos tengan entretenidos y que el verdadero crimen o las inmensas organizaciones, porque esto ya no es una pequeña organización criminal de las que hablamos, estamos hablando de otra cosa más grande, señores, a quien supuestamente beneficiaría. Ahora, el control policial, servicio de inteligencia y todas las entidades que deberían luchar en contra del narcotráfico y de la minería ilegal y todas estas actividades ilícitas, ¿dónde están? Entonces, ¿cuánto afectaría estos 5 proyectos viales? Se pusieron a hacer proyectos no viales sin ver un antecedente, sin ver una estructura, sin ver cuánto afectaría, Dios mío, en dónde estamos, en qué cabeza les cabe teniendo una gran preocupación por la destrucción que están teniendo con nuestra Amazonía. La verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa, Ciro, y esperemos que esto se escuche y que los congresistas o quienes tengan esta representación lo lleven al Pleno, lo lleven al mismo gobierno central y que esto se pare de una vez, pero no para dejar de construirlo, sino para reestructurarlo o rediseñarlo, ¿no? En mejora de toda la Amazonía peruana. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Mayra. Y sí, estamos tratando de socializar esta información con varias instituciones para poder generar una reacción por parte del Estado peruano. Y estos espacios también ayudan. Muchas gracias. No, gracias a ti. Definitivamente ha sido un gusto estar contigo.